con Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así que tenemos acá esta preciosa parábola que Jesús contó acerca del padre pródigo, porque el generoso aquí es más que todo el padre, el que despilfarra amor y cariño es el padre. Y vemos una parábola que nos muestra la importancia de la identidad y debemos preguntarnos en qué está basada nuestra identidad. Y pensemos en el primer muchacho, él echó a perder todo lo que tenía, toda su herencia, y entonces su identidad vino a ser como la de un jornalero. Eso era lo que le tocaba, porque su discurso es muy claro. Yo no merezco ser llamado tu hijo, eso es la justicia. Él estaba consciente de su error y dijo, dame trabajo como jornalero. Él regresaba con mentalidad de jornalero a pedir trabajo de jornalero. Pero su padre no lo vio como jornalero, lo seguía viendo como hijo. Y se le dice, fue movido a misericordia. Y por otro lado, está el otro muchacho que su identidad es como yo me he portado bien, entre comillas, me lo merezco todo. Y aquella cosa que acaba de regresar, ese ya no es mi hermano. Es también una identidad equivocada. El padre le dice, pero si entonces querías irte tú también con él, vete. Si no has estado conmigo, pues no es esto lo lindo. Así que, amigo, amiga, hoy vamos a estar hablando del tema de la identidad. ¿Qué es lo que nos da identidad? Y lo que nos debería dar identidad a nosotros, lo que es inamovible, lo que nadie nos puede quitar, es que es la identidad dada por el Padre. Saber que yo soy hijo de Dios, amado por Dios y que Él en mí se complace. Esas tres cosas deberían sostenernos en identidad. ¿Qué piensan ustedes de esta parábola y la identidad que llevamos, Evelyn, Guillermo, Sebas? Fíjense que es increíble la cantidad de emociones y de situaciones que se dan ahí en esta parábola que la leemos y la seguimos leyendo como que fuera la primera vez porque sigue impactando nuestros corazones. Y yo no puedo dejar de hacer esa analogía con el tiempo real, con lo que hoy vivimos y que miren cómo fue interesante que el padre soltó al hijo para que tocara fondo, para que volviera en sí. Porque muchas veces
lo traigo a la vida real. Nosotros estamos impidiendo que nuestros hijos o nuestro entorno no toque fondo, y eso no los deja caer en la realidad, porque estamos maquillando siempre, y muy probablemente ahí la conducta normal pudiera haber sido: no, mi hijo, quédate, ¿para qué te vas a ir? Mira, pues, no, la calle es peligrosa. No, mi hijo, véngase para acá, mi hijo, le voy a hacer eso. ¿Qué es lo que quiere comer? Venga, pues, carro nuevo quiere, le voy a comprar carro nuevo. Camello en aquel Camello nuevo. Y por otro lado, también el otro hijo, miren ustedes, es increíble que le hizo un berrinche. Porque fue un berrinche lo que dice: no entro. Ya me puedo imaginar yo: venite, mi hijo, entra. ¿Para qué? No. Ahí está tu hijo. Así es. Es una cantidad de situaciones que, si lo traspolamos a lo que hoy estamos viviendo, es nuestra meritita realidad. Y esas son las circunstancias que tenemos que entender, que necesitamos muchas veces que las circunstancias caigan y lleguen hasta lo más profundo para que podamos regresar. Hoy estoy seguro que es una oportunidad grande para que usted se cuestione a sí mismo algunas cosas que ha estado viviendo engañado de sí mismo, y que hoy puede ser que toque fondo en su corazón y regrese a donde queremos que llegue. Sí. Qué lindo. Y sabe que algo que no me había dado cuenta hasta ahora que la estaba leyendo otra vez, en el versículo 12 dice, el hijo llega a pedirle su parte, dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero luego dice: y les repartió los bienes. Y eso quiere decir que fue a ambos. Sí. Y es interesante porque uno tomó ese repartir los bienes, o sea, esa identidad que el padre le estaba diciendo: sí, tú eres mi hijo, aquí está tu herencia, que tiene un montón que ver con el desprecio hacia el padre, el desprecio hacia la identidad de dónde venía. No quería lo que le estaba ofreciendo el ser hijo de su padre, sino él quería algo nuevo. Como dirían, le parecieron más verdes los pastos del otro lado. Ajá. Agarró eso y despreció la identidad. Un poquito de lo que hablaron ayer acerca de cómo Esaú despreció la primogenitura, ¿verdad? No fue que fuera engañado por Jacob, sino él despreció, que lo vemos aquí en el hijo menor. Pero el hijo mayor dice aquí que también recibió su parte. Pero él, en lugar de vivir como hijo, siguió viviendo como abajo de la sombra del papá. Y el papá le estaba diciendo: tú también eres mi hijo y puedes incluso agarrar un becerro gordo si así lo decides. Pero ninguno de los dos comprendió esa repartición que Dios estaba dando en cuanto a su identidad. Uno la despilfarró y el otro nunca la usó. Y digo yo: wow, yo probablemente nunca hubiera sido el hijo menor porque soy remiedosa. A mí me daba miedo, pero nunca viví como hija amada porque no creía que lo era. Entonces digo yo, puede ser, como dice Guillermo, que estemos en un extremo, ¿verdad? Viviendo, despilfarrando porque no reconocemos esa verdadera identidad. Pero puede ser que estemos en la iglesia, que seamos cristianos y que seamos creyentes, pero que no vivamos con esa verdadera identidad de hijo. Y la palabra dice que ya nos repartió, ¿verdad? O sea, pasándolo a nuestra vida hoy. Así Sí, creo que este pasaje, en esta parábola, la del hijo pródigo, uno tiene que hacerse esa pregunta: ¿qué hijo soy? O sea, ¿soy el hijo que se va o el hijo que se queda? Y algo que a mí me conmueve de este pasaje es como en el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido en misericordia y corrió y se echó sobre él. O sea, no esperó que llegara hasta estar lo más cerca posible para poder ya afirmarlo, colocarle su anillo, que en ese tiempo colocarle anillos, sandalias, vestirlo, pues ya como que le daba la identidad como siendo parte de la familia. Siendo este hijo el que había pedido: dame toda la herencia, y según el pueblo ya era alguien rechazado, que se había ido hasta un lugar donde cuidaban cerdos, siendo ese un animal impuro para el pueblo judío. Entonces, el ver que el padre aún a lo lejos corre hacia él, me muestra cómo el Señor solo está esperando que toquemos ese momento de realización, ¿verdad? Que el hijo estaba ya a punto de comer las algarrobas de los cerdos, es decir, ¿qué estoy haciendo? Entonces se gira para regresar al padre, y ese es el momento preciso donde yo fui el primero, donde también toqué fondo en un momento. No tiene que ser un fondo tan profundo, ¿verdad? Como el caso del hijo pródigo, pero esa realización de decir: ¿qué estoy haciendo? Debo de regresar. Y en ese momento el Señor me encuentra, me restaura, me da esa identidad como hijo amado en que mi vida le complace, y va afirmándome poco a poco. Entonces siento que tenemos que dar ese primer paso, esa iniciativa, no esperar ya a un punto de realización, de estar completamente ya en la presencia del Señor, cumpliendo con ciertas cosas, sino solo es la disposición de nuestro corazón de buscar: ¿qué estoy haciendo? Voy a ser el hijo menor
que se va, despilfarra todo y tiene que encontrar ese momento profundo de realización? ¿O voy a ser ese hijo mayor que lastimosamente me quedo acá escondido sin realmente encontrar esa identidad dentro del Padre cuando estoy cubierto por Él? Es algo que me inspira mucho, me hace reflexionar bastante, y sobre todo en los jóvenes, que muchos dicen, no, es que yo me porto bien. No, hombre, si yo llego a los servicios, si yo leo mi Biblia, pero no estás viviendo en la identidad como hijo. Aún sigues comparándote, aún sigues buscando muchas cosas para buscar esa aprobación de la gente. Y este episodio de hoy, el tema de la comparación, realmente mata nuestra identidad. La comparación mata la identidad, porque buscas compararte con alguien más, quien tiene una identidad. Tú tienes otra, y quizás una identidad que el Señor ya puso en tu corazón. Sí, Perdón, ¿no? y hay un Por común favor. denominador en esta situación en los dos hermanos, que es una falta de gratitud. Uno no está agradecido con lo que tiene, con lo que está disfrutando, y siempre quiere más, no le satisface lo que tiene. Y por eso es que al final uno quiere salir con su plata y el otro no se da cuenta de lo que tiene. Pero es una falta de gratitud, y muchas veces cuando uno no tiene esa convicción de lo que tiene a su alrededor y que empieza más a valorar lo que no tiene, empezamos a tener esa falta de identidad, esa que necesito tener para poder ser. Hoy en día, que es sumamente complicado para la juventud el poder adquirir algunas circunstancias que para tal vez a nosotros se nos fue, tal vez entre comillas, un poco más fácil, aunque no lo creo, pero eran otras condiciones, Yo les digo, disfruten lo que tienen, porque el tener no les va a dar la felicidad. El tener no les va a dar la felicidad. Hace poquito, y con esta sí me despido, platicaba con una persona que está trabajando fuerte y está trabajando duro, y me dice, mire, me dijo, yo, ¿cuándo voy a poder adquirir esta propiedad? Porque quiero ir a tener algo e irme a vivir lejos y cerca de mi trabajo. Le digo, tal vez no lo puedes hacer ahorita, pero tenés que buscar una herramienta, y ¿por qué no le hablas a 2, 3 personas que vivan y que quieran lo mismo que tú y que tengan las mismas ideas y disfruten y vayan hacia vivir juntos como amigos o como amigas? Creo que estamos más ocupados por el tener que por el ser. Y ser se lo da Cristo. Esa identidad te lo da Cristo. Y es que cuando no tenemos identidad viene el enemigo y nos empieza a torturar con pensamientos de descalificación. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. El primer muchacho pensaba que fuera de la protección del Padre estaba la felicidad. Y así es el pecado. El pecado te invita a probar cosas nuevas, pero al final te das cuenta que te ha destruido, te ha causado dolor, y el final del pecado es la muerte, dice la palabra. La paga del pecado es la muerte. Y este muchacho empieza bien, y mientras tenía dinero le fue bien, pero luego llega a la condición de querer comer lo que los cerdos están comiendo. Y eso fue lo que lo hizo volver en sí y regresar a su identidad. Pero yo quiero decirte algo. Puede ser que tú estés batallando con algo como esto y sientes, seguramente yo le fallé a Dios, Él ya no me quiere, como cuando Pedro negó a Jesús. Y cuando Jesús se aparece ya resucitado, Pedro está así avergonzado. Y Jesús le dice, no, ven, tú sigues siendo mi hijo. Eso es Dios con nosotros. Él sigue viéndonos como hijos. Y por otro lado, esta parábola Jesús la contó para los religiosos de su tiempo. Y para que no se sintieran, que no encontraran su identidad en sus costumbres religiosas, en su religiosidad, sino en la identidad de hijos de Dios. Entonces, los dos muchachos no se sienten hijos. Uno se va al pecado, el otro se queda en la religiosidad, y ambos necesitan llegar a conocer a Dios como su Padre. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu estado? ¿Será que tú estás lejos de Dios porque sientes que Él no te va a recibir? ¿O puede ser que te sientas cerca de Dios porque eres ritualista? Haces una cantidad de rituales y ninguna cosa ni la otra te va a hacer sentir hijo de Dios. El hijo de Dios es aquel que tiene amistad con Él, que confía en Él, que, como decían mis amigos acá, no se valoran por lo que tienen, sino por ser hijos de Dios. Claro. Así que hoy queremos invitarte a que tú reflexiones, y es reflexión para nosotros. ¿Me estoy comportando como verdadero hijo? ¿Te has dado cuenta que los verdaderos millonarios no quieren andar mostrando que tienen tanto dinero? y somos los de clase media los que a veces nos compramos cosas para intentar aparentar algo que no somos.
Y Wannabe. ¿sabes qué? Los millonarios muchas veces andan vestidos como hasta más sencillo que nosotros, en serio, porque quieren ocultarlo. ¿Qué tal si nosotros actuáramos así? Y dígame si eso no fue Jesús. Jesús tenía un poder extraordinario, pero no lo andaba mostrando a cada rato. Él era frugal en cuanto a mostrar su poder, porque tenía su identidad cimentada en Dios. Cuando tenía una necesidad, el Padre lo respaldaba. Y así debemos vivir nosotros. Yo soy hijo, soy amado, y en mí Dios tiene complacencia. Y cuando yo necesite algo, Él me va a ayudar. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude, a descubrir nuestra identidad? Padre bendito, llegamos hoy ante ti necesitando que tú nos digas quién somos para ti. Muchos de nosotros hoy necesitamos ese abrazo que nos haga olvidar las malas acciones que hemos hecho. Otros necesitamos desde la religiosidad entender, no es ser religioso lo que me hace ser hijo de Dios, es su misericordia, su gracia. Te damos gracias porque tú eres ese Padre generoso que nos abrazas y nos recibes a pesar de nuestras malas acciones. Hoy regresamos a ti, Señor, no por nuestras obras, no por lo que hayamos hecho, por lo que merezcamos. Hoy regresamos a tu gracia, a ser abrazados por ti, Señor. Limpia con tu sangre nuestros pecados. Regresamos a ti. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Así que esto se está poniendo bueno y vamos a ver qué nos dice Steven Furtick acerca de la identidad. Sé que nos va a inspirar muchísimo. Así que, ¿sabe qué? No se pierda el próximo segmento. ¡No se pierda! Vaya con Dios. Ya regresamos. Bien. Con fe, impulsa tu vida por la ruta que Dios diseñó para ti. Avanza con gozo y la certeza de que Él ya te equipó con todo lo necesario. Da hoy el primer paso y afronta con valentía el desafío por vencer. Dios define quién eres. Recuerdo haber tomado clases de griego del Nuevo Testamento en la universidad. En realidad, lo que más recuerdo es haber abandonado el griego del Nuevo Testamento unas semanas después de comenzar la clase. Comprendí cuán difícil era y decidí dejarla. Una tarde al terminar las clases, entré al salón del profesor con un papel de mi consejero que me estaba ayudando a abandonar esa clase y tomar otra más fácil. El profesor estaba de pie y su respuesta fue, bueno, Furtick, sabíamos que no tomaría mucho tiempo, pero abandonas esta clase incluso más rápido de lo que esperábamos. En cierto modo estaban bromeando, pero había un tono que decía, sabíamos que no eras un alumno lo bastante serio como para realizar este tipo de trabajo disciplinado. Ahora bien, estoy seguro de que leí un poco entre líneas porque me sentía mal por abandonar la clase. Sin embargo, hasta la fecha tengo una voz perturbadora en mi cabeza que me dice que no soy lo bastante profundo. Muchas veces cuando me estoy preparando para predicar es como si esos dos profesores estuvieran ahí de pie, persiguiéndome en mi mente, diciéndome que demuestre que soy lo suficientemente profundo y disciplinado. A veces las cosas se graban en nosotros más de lo que creemos, más de lo que podemos decir o saber. Las cosas que dañan la aceptación de uno mismo no llegan a tu vida como grandes afirmaciones, sino como diminutas semillas, ideas o comentarios sutiles que ni siquiera cuestionas al principio. Un maestro que te dijo que no eras bueno en matemáticas, un exnovio que te hizo sentir que la ruptura fue culpa tuya, alguien en la secundaria que se burlaba de tu voz y ahora eres autocrítico cada vez que cantas. Mi hija Abby me dijo el otro día que aborrece sus orejas. Cuando le pregunté por qué, descubrí que sus hermanos le habían dicho que eran demasiado grandes. Eso condujo a una conversación muy directa con los muchachos. No quiero que una pequeña semilla plantada en ella se convierta en un grave problema de autoimagen más adelante en su vida. Con el tiempo, las semillas de autorrechazo crecen. Las riegas cada vez que estás de acuerdo con ellas hasta que se convierten en malas hierbas invasivas que ahogan quién eres realmente. Ahora la pregunta es esta. ¿Quién define lo que deberías ser? ¿No deberías ser aquel que te creó? ¿No deberías ser aquel que te escogió antes de que empezara el tiempo, que te ama más de lo que tú mismo te amas, que te conoce mejor de lo que tú te conoces? La mentalidad que estamos examinando esta semana, Cristo está en mí, por lo tanto soy suficiente.
significa aprender no solo a tolerar a la persona que Dios creó, sino celebrarla y abrazarla plenamente y sin disculpas. Y ahora ponga mucha atención a lo que dice el autor. Dice que el problema de no aceptar tu yo es que arrastras ese déficit a cada situación. Siempre estás a la defensiva, siempre intentando demostrar algo, siempre manteniendo a raya la inseguridad, siempre al borde del abismo invisible de una indignidad imaginada. Eso es lo contrario a la vida abundante. Esto importa porque afecta la forma en que manejas los retos y las oportunidades. Por ejemplo, si peleo constantemente contra una voz que me dice que no soy lo bastante profundo como predicador, o que no soy lo bastante serio, o que no trabajo lo suficiente, entonces toda esa actitud defensiva se manifestará en mi manera de predicar y enseñar. Pensaré subconscientemente, esto no necesita ser profundo, yo necesito ser profundo. No puedo subirme a esa plataforma y ser superficial. Tengo que demostrar que quienes dijeron que no lo soy están equivocados. Pero eso no ayudará en nada. En todo caso, me impedirá oír a Dios, me impedirá ver a quienes estoy ministrando y me encerrará en un ciclo de intentar demostrar algo a profesores del pasado que ya ni siquiera están en mi vida. Ahora bien, me siento un poco vulnerable al hablar de todo esto. Sé que es muy específico de mi llamado y mi rol, pero apuesto que tú has experimentado la misma dinámica. Puedes saber que estás operando desde un lugar de no soy suficiente si te preguntas, ¿dónde estoy intentando demostrar lo que valgo en lugar de ser yo mismo? ¿Dónde estoy olvidando que el poder de Dios está en mi presencia, no en mi perfección? ¿Dónde necesito salir de mi propia cabeza y entrar en la gracia de Dios? Esto se aplica igual a tu matrimonio, tu carácter, tu emprendimiento, tu caminar con Dios. Lo que necesitas está en ti porque Jesús está en ti. Dios lo puso ahí. Él te preparó para este momento, te ha formado para esto. Tal vez fracasaste en el pasado, pero ya no eres quien solías ser. Has crecido. Silencia al crítico interior. ¿Estás enfrentando algo que te intimida? ¿Te abruman los posibles fracasos? Silencia esa charla. Enfoca tu fe. Puedes hacerlo. Dios te preparó y te formó para esto y está contigo todo el camino. Creo que el apóstol Pablo también enfrentó esa lucha, pero sabía cómo procesarla. Sabía cómo cambiar su insuficiencia por la suficiencia de Jesús. Escribió, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esto lo encontramos en 1 Corintios 15, del 9 al 10. Pablo estaba orgulloso de lo que había hecho, pero no basaba su identidad en sus logros. En cambio, acudía a la gracia, confiaba en ella, descansaba en ella. En esencia decía, soy lo que soy por la gracia de Dios, y esa gracia es poderosa, eficaz y única para mí, así que caminaré en ella con confianza. Pero al final no tengo nada que demostrar. Puedo dejar a un lado lo que logré y descansar en lo que Dios logró. En lugar de escuchar tu carencia, ponte de acuerdo con la palabra de Dios. Declara, soy lo que soy por la gracia de Dios. Su gracia es suficiente. Tengo todo lo que necesito porque Él es todo lo que necesito. Dios te planeó, Dios te creó y Dios está orgulloso de ti. ¿Dónde sientes que no eres suficiente? ¿En tus habilidades para administrar el dinero? ¿En la crianza de tus hijos? ¿En tus hábitos de ejercicios? ¿En tu carrera profesional? ¿En qué áreas o escenarios oyes una voz molesta y acusadora que te dice que algo anda mal contigo? Que tú eres el problema. Tal vez no hay un problema, tal vez simplemente eres diferente. No eres menos que, ni más que, ni mejor ni peor que otros. Eres tú, eres la persona que Dios sabía que necesitabas ser. No compares tu estilo de crianza con el de la otra mamá que horneó galletas sin gluten en forma de cebra para el día de la excursión al zoológico. Tú eres la mamá que tus hijos necesitan y aman. Esas galletas. Muy bueno. No, es que solo hagamos una pequeña pausa ahí. Tiene razón el autor. A veces venimos a compararnos con algunos pequeños detalles, ¿verdad? Y dice, no te compares con otra mamá que horneó galletas sin gluten en forma de cebra para la excursión del zoológico. Tiene toda la razón. A veces el enemigo nos hace resaltar un pequeño detalle
de otra persona y nos hace sentir mal y nos hace pensar: yo no soy tan buen papá, yo no soy tan buen pastor, yo no soy tan buen abogado, yo no soy tan buen médico. Y esa voz nos puede venir a desanimar en medio del día, de una semana. Y eso es lo que nos está diciendo el autor y el Espíritu Santo. Tenemos que estar atentos a silenciar esta supuesta voz interior. No es una voz interior, es exterior y viene del infierno mismo. Sigamos, Sebas, por favor. Seguimos con la lectura. Aceptar tu yo no significa no cambiar nunca, sino creer que eres perfectamente amado y aceptado ahora mismo, y que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Significa confiar en Dios. Conoce tus debilidades y los retos que enfrentas, y Él mostrará su fortaleza a través de ellos. Significa negarte a permitir que el diablo te diga que no eres suficiente. Esa no es la voz de Dios y no es el modo en que Él te motivará a cambiar. Sigo sin poder leer griego como mi antiguo profesor y probablemente nunca lo haré. Hay muchas cosas que no puedo hacer, pero está bien. He hecho las paces con eso. Soy quien soy por la perfecta, poderosa y permanente gracia de Dios. Y tú también. Acepta tu yo, acepta quién eres. Ama el ser que fuiste creado. Practica ser la mejor versión de ti, la versión que encaja con la visión de Dios. Crece hacia la persona que Dios ya sabe que eres y que te capacita para ser. Jesús es la gracia de Dios en ti y su presencia te hace suficiente. Yo no sé quién necesitaba escuchar eso, pero yo necesitaba leer este párrafo de Steven Furtick. La verdad es que damos gracias a Dios por la vulnerabilidad que Él tiene, ¿verdad? Porque yo me identifico con lo que Él dice. Muchas veces uno puede estar en cualquier fase del ministerio y viene el enemigo a decirte: no eres suficiente, hay otros haciendo la verdadera obra de Dios, tú no lo estás haciendo, o hay otros siendo verdaderamente buenos padres, buena madre, no sé, di tu profesión, buen cristiano, una buena persona, y tú no lo eres. Eso, si le ponemos atención, nos desanima. Si no logramos identificarlo, nos desanima. ¿Y cuál es la solución? No es: bueno, entonces Dios, quiero un ministerio tan grande como el otro hermano, o quiero igual hornear galletas en forma de cebra sin gluten para mis hijos. Esa no es la solución. La solución es oír lo que Dios dice de nosotros, y que lo que hagamos lo vamos a lograr por la gracia de Dios, y que no valemos por lo que hacemos, por el tamaño del ministerio, cuánto dinero tenemos, cuánta exposición o cuántos seguidores en redes sociales tenemos. No valemos por eso, valemos por lo que Dios dice de nosotros. Evelyn, Guillermo, Sebas, ¿qué les parece esto? Yo creo que es emocionante, y lo que más me gusta, y tal vez lo que me lleva a reflexionar constantemente, que es poner la mirada en el lugar correcto. Si la ponemos en nosotros mismos, vamos a tener luchas definitivamente, porque somos imperfectos, somos pecadores y necesitamos un redentor. Pero lo que me gusta es poner la mirada en el Señor, ¿verdad? Recordar quién dice Él, quién soy, cómo me hizo, por qué me hizo, el propósito que tengo. Porque la perfección no está en lo que yo hago, sino en lo que permito que Dios haga en mí, ¿verdad? Que es diferente. Ambas nos van a llevar a una perfección. Lo que pasa es que una es perfeccionismo, que queremos nunca cometer errores. Y eso no es real. Wow. No es real. Vamos a cometer errores. Entonces, si usted se está midiendo contra la mamá que hace galletas sin gluten para cada excursión del zoológico de sus hijos, en mi caso, yo cuando leí eso me reía, porque me recuerdo de un disfraz que le hice a una de mis hijas, que pobre mija, pues, o sea, me comparé con otra mamá que hizo un disfraz, una cosa extraordinaria. Pero es eso, o sea, ¿quién dice Dios que soy? Y se trata de Él. La perfección está en lo que nosotros permitimos que Él haga en nosotros. Wow. Y yo creo que eso nos ayuda a tener esperanza, que no depende de nosotros. Porque Dios lo hace, ya lo diseñó, ya lo pensó, y nos está llamando a confiar, a poner nuestros ojos en Él. Yo creo que eso nos emociona, nos da paz. Sí. No, cuando leíamos esto y la última parte que tuve el privilegio de compartir, es increíble cómo te regresa al corazón, a tu infancia, a tu adolescencia, a las épocas difíciles que hemos vivido, que nos han marcado. Y yo estoy completamente seguro que aún así el que tenga la mayor riqueza, siempre le va a faltar algo, siempre le va a faltar algo. Y lo que tenemos que aprender es a vivir sin ese algo y valorar lo que sí tenemos. Fíjense que cuando uno crece, uno mira los entornos familiares y uno dice: ¡ala, dichosa esta familia que desayuna junta! Dichosa esta familia que sale junta.
y yo tenía esas falencias, miraba esas necesidades de mi familia, porque nosotros no desayunábamos juntos. Es más, yo me iba muchas veces sin desayunar por diferentes circunstancias. No porque no hubiera, porque había ahí algo, pero no había quien lo hiciera y yo no tenía todavía la capacidad para poder hacer algo. Y me iba a jalón con un amigo. Dios te bendiga, pollo. Y ellos desayunaban en familia y me decían, Guillermo, ¿ya desayunó? Sí, gracias. Y eso te marca, eso te marca. Y yo decía, dichosa esta familia. Pero cuando pasó el tiempo dije, mi familia tiene un plus que esta familia no tiene. Culturalmente, mi padre actor, mi mamá escribía y vivíamos entre la parte de las bellas artes, por decirlo de alguna manera. Y yo decía, y empecé a darle valor a eso que sí tenía. Y eso me empezó a generar una identidad distinta. Hoy, después de muchos años, descubro que Dios estuvo ahí y que Él me acompañó Buenísimo. y me hizo fuerte. Así es. Y fíjense ustedes que hay cosas buenas que el enemigo puede deformar para que nos sintamos mal. Yo estudié en el Colegio La Patria, es un colegio de la iglesia presbiteriana, y como mi papá era pastor, teníamos media beca. Y era realmente muy... La colegiatura, teníamos media beca. No era tanto dinero, si lo pienso ahora, en aquel tiempo tal vez era bastante. Y entonces sucedía algo. Todos los meses, en cierto momento decían, por favor, los que tienen media beca, pasen ahorita a la oficina, no sé qué. Y yo me recuerdo que yo me paraba avergonzado. Para mí tener media beca era como decir, no puede pagar. Eso era el mensaje. En lugar de verlo como un beneficio. Eres hijo de pastor y tienes un descuento del 50%, lo cual es algo bueno. Pero el enemigo me deformaba y me hacía sentir avergonzado. Yo decía, ¿por qué mi papá no paga la cuota completa? ¿Por qué me tengo que levantar a media clase y avergonzado de que tengo media beca? Solo es para ilustrarle cómo el enemigo puede tomar cosas buenas y deformarlas para hacernos sentir mal, sentir que no merecemos algo. Y esa es la obra del enemigo. Y como le decía, no es una voz interior, es la voz del enemigo. Una vez usted aprende a distinguir la voz de Dios de la voz del enemigo, habrá avanzado en su vida espiritual lo que usted ni se imagina, hacia la victoria. Y por eso el autor menciona repetidas veces, soy lo que soy por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y hay 5 aspectos rápidos donde afecta en la vida de una persona cuando no tiene clara su identidad. La primera es su autoestima, sus relaciones interpersonales, la toma de decisiones, su propósito y dirección en la vida y la salud emocional y espiritual. Si no tenemos clara nuestra identidad y nos dejamos llevar por lo que la famosa voz interior, que son dardos del enemigo constantemente, por lo que dicen otras personas que puede ser con mala intención o sin intención alguna, vamos a ser como el viento, que no sabemos de dónde viene, pero sabemos que se siente. Nos va a estar llevando de un lado para otro. Recientemente acabo de cumplir 35 años de edad. Me siento bien cumpliendo esos años. Niño. Pero algo que las mamás se dan cuenta, ¿verdad? Yo no me había percatado de eso, pero me dice, Sebas, usted no se imagina, mi mamá, usted no se imagina cuántas veces el enemigo intentó quitarle y robarle su identidad cuando era joven. Digo, explíqueme, cuénteme más, porque yo creo que tenía cierta noción. Pero me dice, mire, Sebas, usted siempre era alguien valiente, animado. Cuando salieron la propuesta, usted era el primero en lanzarse, el primero en levantar la mano para poder ayudar y apoyar. Pero yo veía como mamá que en el colegio constantemente como que le iban reprimiendo eso, como que le iban reprimiendo. Y al final usted era el que no participaba, el que no levantaba la mano, el que no se animaba a hablar o a decir. Y me di cuenta que sí era cierto. Al principio pues era alguien muy valiente, que proponía ideas, que era el que armaba el grupo y que vamos y hagamos esto y lo otro. Pero constantemente se me iba como frenando, ¿verdad? Y ahora que encontré mi identidad en el Señor, encontré esa herida, gracias al Señor pues sanamos y rompimos cadenas y demás, entiendo que desde muy pequeño el Señor nos da esa identidad. Y como padres tenemos que estar bien pendientes de cómo afirmar a nuestros hijos y guiarlos a no dejarse llevar por lo que las otras personas puedan decir, sino realmente decir, soy suficiente, soy lo que soy por la gracia de Dios y entender que el Señor ya nos diseñó con un propósito y un llamado. Como padres solo nos corresponde guiarlos a que esto pueda ser realidad. Y hay una parte que es interesante que no quiero dejar pasar por alto y es que
hay cosas que no somos diseñadas para ella y tenemos que entenderlo y aceptarlo y tampoco frustrarnos por eso. Hay quienes en un momento dado quieren jugar fútbol, pero se ponen los tenis al revés, y patean. Doctor, quedamos que no dijéramos esto al aire. Era una confesión era confidencial. Hay una buenísima anécdota del penalti que le... Un día lo vamos a contar aquí. Pero miren ustedes, si aceptamos eso como una parte de nuestra vida y que no por eso nos vamos a frustrar, vamos a darnos cuenta que tenemos otras cosas que sí podemos hacer y las podemos hacer mucho mejor. Y creo que aquí hay una riqueza increíble en esto que leímos hoy. Yo le invito a usted que compre el libro, que lo lea y que lo ponga en manos de Dios, porque en realidad Dios le habla a través de estos párrafos. Pero sí creo que ahorita viene una parte que es interesante. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con lo que hemos leído? Ya tenemos nuestras heridas aliviadas y esto y lo otro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que aprender que en lugar de ser muy cautos para que cuando nuestra boca hable sea de bendición. Y no estemos condenando a alguien con esas semillas que en un momento dado creemos que no pudieran hacer daño, pero sí van a hacer daño. Bendiga y sea de alguien que pueda sumar en la vida de otros. Y usted acaba de decir algo importantísimo, doctor. Una cosa es diagnosticar mi problema y la otra cosa es sanar o corregir ese problema. Y algo lindo es que podemos diagnosticar, sí, me estoy sintiendo mal, pero ¿cómo salgo de esto? Le voy a decir, la clave está en el Señor. Amén. Cuando nosotros descubrimos que Dios tiene para nosotros una identidad, y esa identidad puede estar empaquetada en nuestro verdadero nombre, cuando nos sometemos a la presencia del Señor para preguntarle al Señor, ¿qué piensas tú de mí? Y es ahí donde le agarramos el gusto a leer la palabra, porque vamos a leer de hombres y mujeres que en sus fuerzas no pudieron, pero cuando encontraron su identidad en el Señor, ellos lo lograron, y sobre todo en Jesús. Jesús caminó en esta vida amparado en que era hijo, que era amado, y Dios en él tenía complacencia. Y nos invita a cobijarnos bajo él. Y cuando nosotros estamos en Cristo, también podemos decir, soy hijo de Dios, soy amado por Dios y en mí Él tiene complacencia. Y aunque no tenga una bolsa cara como esta influencer que la mostró y yo no, la mía es pirata o ni marca tiene, o aunque yo no pueda leer en griego, recientemente estuve oyendo a un predicador que me gusta y él dice, yo procuro leer griego por lo menos una vez al día. Yo me sentía así como más pequeño que Stephen Furtick, imagínense. Y entonces, cuando entendemos que no valemos por lo que somos, sino valemos por lo que Dios dice de nosotros. Y como dice aquí el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es la gracia de Dios la que está haciendo las cosas a través de nuestras vidas y es a través de la gracia de Dios que nosotros podemos obtener esa identidad, esa aprobación. Señor, estoy haciendo lo que tú me pusiste a hacer y estoy feliz con eso. Así que vamos a orar para que el Señor nos permita encontrar esa identidad. Padre bendito, quiero poner en tus manos a cada persona que nos está escuchando hoy. Te pido que por tu gracia, cada uno de los que estamos acá podamos encontrar esa identidad en ti, Señor. Que podamos tener la capacidad de escucharte y entender qué es lo que tú dices de nosotros. Y que amparados en esa identidad, enfrentemos los retos de la vida. Que acallemos las voces negativas a nuestro alrededor y que nosotros sepamos que valemos por lo que tú dices de nosotros. Que hagamos nuestra actuación para un público, y ese eres tú, Señor, porque solo tú puedes aprobarnos. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén. 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 Vamos a hacer un breve corte, pero recuerde, no se pierda el tercer segmento de Vaya con Dios. Lo esperamos. Vaya con Dios. Y dice el autor, desde la abundancia en Jesús. Una noche, cuando era muy pequeño, Elijah agarró 5 servilletas en la cena. 5, y no quería compartirlas con nadie. Estoy hablando de un niño, una cena, 5 servilletas. Yo me identifico con él, la verdad. Me cuesta admitirlo. Yo con Stephen Furtick, ahí le voy a decir por qué. Me cuesta admitirlo, pero comencé a enojarme un poco. Una cosa es ser frugal, pero me estaba preocupando con una intensidad desproporcionada. Sin embargo, me detuve.
¿por qué eso era tan importante para mí en ese momento? ¿No debería alegrarme de que estuviera limpiando su cara y sus manos en lugar de usar su camisa o sus pantalones? ¿Por qué entre todas las cosas las servilletas fueron un detonante? Entonces recordé, dice el autor, que mi papá siempre partía por la mitad las servilletas de papel en la cena. Nos decía, no necesitan una servilleta entera, con la mitad es suficiente. Aprendan a arreglárselas. Él había crecido con mucha pobreza y por eso valoraba mucho la frugalidad y nos la inculcó. Parte de esa actitud era saludable, otra parte exagerada. Cuando vi a Elijah tomar servilletas como si no le preocupara que se acabaran, comprendí algo. Sin darme cuenta, había llevado esa mentalidad de escasez heredada de mi papá a mi vida adulta, donde ya no se aplicaba. Y ese justo ahí era el problema. No lo había pensado hasta que lo hice. Y entonces comprendí que estaba siendo mezquino y que necesitaba relajarme un poco. Aunque sinceramente sigo creyendo que 5 servilletas son muchas. Solo déjame hacer un paréntesis. Eso me pasa a mí con mi esposa, no se lo voy a decir. Yo lo dije aquí, estamos entre amigos, ¿verdad? Pero cuando algo se derrama, Nino toma todas las servilletas que hay y con eso limpia. Servilletas de papel. Y yo digo, no, hombre, hay que tomar una por una y entonces así se va a hacer mejor el trabajo. Entonces Nino toma todas las servilletas, limpia y dice, ya no hay, traigan más. Yo digo, si hubiera tomado una por una, hubiera alcanzado. Pero entonces el Señor me está hablando aquí, como Stephen Furtick, cálmate, frugal. ¿Dónde he visto yo eso? ¿Dónde he visto yo eso? Adelante, digamos. Nos sigue contando el autor. No estoy hablando del número exacto de servilletas en la cena. Estoy hablando de cómo ves tus recursos. ¿Cómo ves tu matrimonio? ¿Cómo administras tus finanzas? ¿Cómo planificas tu horario? ¿Cómo disciplinas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Cómo sueñas con el futuro? ¿Cómo usas tu tiempo libre? ¿Estás viendo la vida desde un lugar de carencia o desde un lugar de abundancia? Mira la conexión entre Jesús está en mí y soy suficiente. Tiene que ser una conexión de abundancia. No puedo imaginarme a Jesús contando servilletas en la última cena. Él convirtió un almuerzo de picnic en comida para multitud. No le preocupaba quedarse sin cosas. Entonces, ¿por qué me preocupa a mí? ¿Por qué te preocupa a ti? ¿Por qué tantas veces filtramos la vida a través del no es suficiente? Jesús dijo que vino a dar vida y vida en abundancia. Eso significa que el yo renovado puede enfrentar cada día desde un lugar de plenitud y no de escasez. Pero debes adoptar esa mentalidad. Debes elegir recurrir al yo renovado que vive desde la abundancia en Jesús. Si vives quejándote de no tener suficiente tiempo, siempre te sentirás estresado. Tu diálogo interior importa, así que redefine los retos que enfrentas a la luz de la palabra de Dios. No estoy diciendo que debas negar la realidad. Si dormiste solo 3 horas, probablemente no te sentirás descansado por más afirmaciones que digas. Lo que digo es que no conviertas el nunca es suficiente en el filtro con el que ves todo tu día. No lo conviertas en la base de tus decisiones. Si lo haces, irás a la cama estresado y despertarás estresado porque el estrés no te dejará descansar y repetirás el mismo ciclo día tras día. Seguro conoces esa sensación. Estoy muy ocupado, estoy muy estresado. No hay forma de que haga todo hoy. Tengo buenas noticias. No vas a hacer todo hoy, ni mañana. Y gracias a Dios por eso. Es una forma en la que Él te da una razón para seguir aquí otras 24 horas. La vida es demasiado impredecible y tenemos demasiadas cosas en manos como para creer que lo haremos todo al instante. Ese soy yo. Gracias. Contanos, por favor, Sebas. ¿Qué vieras? Suelta parte de esa presión y enfócate en lo que Dios quiere que hagas ahora. Siéntate y evalúa las prioridades de Dios. Ahora bien, ¿cómo comienzas tu día desde esta mentalidad de abundancia? Primero, pon en tu corazón las prioridades de Dios. Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, según Mateo 6:33. Así que si te sientes insuficiente, empieza evaluando si estás deseando lo que Dios desea para ti. ¿Realmente quiere Dios que tengas esa casa por la que trabajas tan duro? ¿Necesitas invertir tantas horas en tu empleo? ¿Debes responder correos a las 8 de la noche cuando tus hijos quieren jugar contigo?
Eso es importante, Ronnie. Las cosas que te agotan, que te tiran hacia abajo, que parecen quitarte energía y pasión, no son necesariamente malas. Te obligan a preguntarte dónde vas a invertir los recursos que Dios te dio. No huyas de todo lo difícil, pero tampoco entregues toda tu energía a lo que no vale tanto en el largo plazo. Dios te dará lo necesario para lo que debes hacer. Así que si sientes que no tienes lo suficiente, tal vez no sea un problema de recursos, sino de prioridades. En segundo lugar, vives desde la abundancia cuando permaneces en la presencia de Dios. Invitar a Jesús a tu vida no solo significa ser perdonado, significa tener su poder y presencia en tu interior para todo lo que enfrentas. ¿Qué reto estás enfrentando hoy? Tienes grandes necesidades, pero tienes a un Dios más grande dentro de ti, obrando a través de ti. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Cristo te fortalece para enfrentar cada desafío. Esa situación con tus hijos, ese trámite legal, ese diagnóstico médico, lo que sea, Cristo está contigo. La tercera forma de vivir desde la abundancia es siendo proactivo. No esperes a que la vida suceda. Da pasos en lo que Dios te está mostrando. Tal vez sea crear un presupuesto, hacer una llamada o agendar una reunión. Haz eso que harías si supieras que estarías a la altura del reto. El miedo intentará paralizarte, pero la fe en la abundancia de Dios te impulsará. Por último, vivir desde la abundancia implica paciencia. Significa confiar en que Dios hará lo correcto en el momento correcto, de la manera correcta. No tienes que entrar en pánico. No sé mucho de agricultura, pero sé que no todo lo que se planta brota al mismo tiempo. Las semillas tienen su calendario y lo mismo pasa con las promesas de Dios. Si el libro que estás escribiendo, el negocio que estás iniciando, la enfermedad que estás atravesando o el trauma del que estás sanando está tomando más tiempo del que pensabas, sé paciente. No lo apresures, cultívalo. ¿Qué reto estás enfrentando hoy? ¿En qué área el nunca es suficiente se repite en tu mente? No tienes que vivir desde la carencia. Deja de contar las servilletas que agarran tus hijos y empieza a contar las bendiciones que son para ti. Sea cual sea el desafío, recuerda, Jesús está en ti, así que eres suficiente. Puedes vivir desde la abundancia si buscas las prioridades de Dios, te apoyas en su presencia, tomas pasos proactivos de fe y perseveras con paciencia en el proceso. Qué párrafo. Igualmente nos habla el autor acerca de la necesidad de vivir con una mentalidad de abundancia. Y eso no quiere decir despilfarrar, sino que quiere decir confiar en que Dios va a proveer lo que necesito. Y cuando estábamos en el segmento anterior, Guillermo dijo algo y le quería hacer ver. Guillermo dijo, siempre nos va a hacer falta algo. En nuestra mente nos hace falta algo, pero en Dios lo tenemos todo. Y cuando yo me siento así, porque a veces uno mira a alguien que tiene más juguetes que uno y más bonitos, ¿verdad? Cuando éramos niños eran juguetes literales, ahora que es un vehículo y qué sé yo, o una casa, o una ropa, etcétera. Tenemos que regresar a leer a Jesús. Cómo Jesús caminó siendo dueño de todo. Él caminó así, como siendo dueño de todo. Entonces, por lo tanto, no tenía que lucirlo. Y cuando necesitó, Dios proveyó. Esos milagros, por ejemplo, cuando Pedro dice, le llegan a cobrar el impuesto a Jesús. Y él le dice, ¿qué te parece, Pedro? ¿Es justo que nos cobren este impuesto? ¿Se lo cobran a los extraños o a los residentes? En aquel tiempo la teoría de los impuestos era distinta, ¿verdad? Entonces dice, pero ¿sabes qué? Para que no anden hablando mal, ve a sacar un pez y en el pez va a haber una moneda y eso alcanza para tu impuesto y para el mío. Eso es vivir en la abundancia. Dios va a proveer. Y si no lo tengo, es que no lo necesito. Otra de las cosas que debemos entender es, dice Proverbios, cuando aumentan los bienes, aumentan los que los consumen, ¿ya? O sea, si usted tiene más cosas, va a necesitar más cabeza para estar administrando todo lo que Dios le da. Entonces, usted realmente quisiera tener 10 casas y estar pendiente de las 10 casas que un inquilino le dio. De repente Dios nos da menos para que estemos más tranquilos y al que le dio 10 casas le dio más trabajo. Es decir, vivamos con esa mentalidad de abundancia y no con una mentalidad de escasez. Y yo me identifico con las servilletas como ustedes no tienen idea, ¿verdad? Pero vamos al hecho de confiar en la abundancia del Señor. Pero una cosa más quiero decirle. Creo que
debemos también entender cuál es el origen de nuestras frustraciones y de nuestros problemas. Porque él está diciendo que su hijo tomó 5 servilletas y él le llamó la atención. Eso seguramente rompió la armonía del momento. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿vale la pena romper la armonía para corregir a mi hijo con esto? Si vale la pena, hay que hacerlo. Pero si no, tal vez se puede corregir después, en privado, y no arruinar el momento para todos por 5 servilletas. Yo creo que eso fue lo que el Señor le mostró a Steven Furtick. Y al final lo dice, cuando tenemos claras las prioridades, es que viene esa paz. Porque en realidad ahí en esa mesa pudo haber sido que la prioridad era mantener la paz. Así es. En ese momento. Así es. Y después platicar con el patojo y decirle, Exactamente. mire, mijo, una por una, ¿verdad? Pero, aunque lo siga haciendo después. Ajá. Pero lo importante es establecer bien clara cuáles son tus prioridades. Y el autor es muy claro en decir algo que a mí siempre me ha llamado a mi corazón el entenderlo. Tener no te da la felicidad. Tener no te da la felicidad. Tampoco se trata de que nos conformemos y que no hagamos absolutamente nada. Exactamente. No, sino que seamos la mejor versión de nosotros mismos en Cristo. Y cuando somos la mejor versión de nosotros mismos en Cristo, Dios nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque muchas veces lo que queremos nos puede hacer daño porque Así no tenemos es. capacidad de manejarlo. Y creo que... Y no hay capacidad de satisfacernos también, Guillermo. no. Dios nos da una precisamente- cosa y queremos otra. Precisamente por eso, de las cosas que uno comparte con los amigos, ¿verdad? Yo tengo un buen amigo, ese es el viejo truco, que me decía, fíjate que compré este carro que tanto deseaba, ya tengo un mes de tenerlo y ya me aburrió. Ya me aburrió. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a comprar otro? Estoy pensando... O sea, es insaciable. Ahí es. Es el punto. O sea, Ahí es donde esta segunda parte que menciona el autor, vives desde la abundancia cuando permaneces en la presencia de Claro. Dios. Hay ciertas cosas Eso es. que, claro, uno puede decir, yo tengo el último carro, el último modelo y demás, pero hay ciertas cosas en la vida que lo material no te lo va a satisfacer nunca. Hay cosas que solo en la presencia del Señor vamos a encontrar perdón, amor, vamos a encontrar identidad, seguridad, respaldo, sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Y sin duda a veces pues uno compara, ¿verdad? Pero cuando uno entra en la presencia del Señor, el Señor como que empieza a botar esos como acuerdos, esos pensamientos que llegaron a echar raíz y dar fruto en nuestra mente, como no soy suficiente, como quién te crees vos para planear y pensar en algo mucho más grande. Siento que es en la presencia del Señor donde suple esas cosas que definitivamente algunas cosas materiales pues traen alegría, pero se te cae el celular en el inodoro y ya estuvo. O sea, ¿dónde está esa satisfacción en el Señor? Y creo que esa parte es el buen equilibrio dentro de la conversación. Y podríamos pensar que la solución es matar esa ansia de alcanzar algo nuevo. Como dice Guillermo, si nosotros solo nos enfocamos en no tener esa como deseo de alcanzar, pudiéramos perdernos lo que Dios nos creó para hacer, porque Claro. Dios nos creó para conquistar, para tener abundancia. Realmente ese deseo del que estamos hablando, Dios lo puso en nosotros. Dice la Escritura que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Lo interesante es como que es una pieza vaciada. Entonces, nosotros vamos a ser seres que por naturaleza somos insaciables. Pero lo interesante es que no hay nada que nos sacie fuera de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos, lo que nos dice el autor aquí es a conectarnos con la fuente que siempre da, la fuente de abundancia, que es Dios, Jesús en nosotros, vamos a poder disfrutar lo mucho o lo poco. Pablo lo decía, ¿verdad? En la abundancia y en la escasez, pero no porque Pablo se hubiera conformado, sino porque había aprendido a conectarse con Dios constantemente. Y es bueno preguntarnos, ¿por qué estoy reaccionando así por las servilletas en el caso de Steven Furtick? O yo reacciono y en mi casa me molestan porque para mí nunca nada está pasado. O sea, a mí me pasan la crema y, mamá, ¿está bueno esto? Y yo, sí, buenísima. Y me dijeron, Somos del mismo sí, equipo. pero ¿sabe qué? Es por la forma en que fuimos criados. Claro. O sea, yo recibí eso en mi casa. Entonces, he tenido que aprender a entender que hay cosas que tengo que desechar. Y se ríe el pastor Ronnie, ¿verdad? Lo que pasa es que con Seba llega a la casa y mira algo que ya se pasó un día, es basura. Y yo, tiene como 6 meses hay de un vigencia margen. todavía. Los Hombre, medicamentos tienen un margen todavía. O sea, todo, Claro. todo Es tiene un chistoso, margen. ¿verdad? Pero tiene que ver en eso, en a quién le estamos preguntando, de quién estamos dependiendo. Estamos conectados con la abundancia que Dios nos da. Y algo que el pastor Ronnie me enseñó hace muchos años y yo lo agradezco es, ¿a quién le estamos preguntando si podemos o no hacerlo? ¿Estamos preguntándole a Dios? ¿Estamos conectados con Él? ¿O estamos preguntándole a nuestra cuenta de banco?
y a cuánto estamos recibiendo. Realmente tenemos que estar conectados para recibir esa verdadera abundancia que es lo que Dios tiene para nosotros. Eso nos va a satisfacer. Y usted tocó un punto importante, Evelyn. Si nosotros llevamos esto a un extremo, entonces decimos, ¿sabe qué? Ya no voy a estudiar, no le voy a poner excelencia a mi empresa, a mi negocio, a mi trabajo, porque Dios va a proveer. Pero es aquí donde hacemos nosotros las cosas para glorificar el nombre del Señor. No lo hacemos para ser reconocidos por otros, no lo hacemos para tener más juguetes que otros, lo hacemos para glorificar el nombre de Dios. Entonces decimos, Señor, yo soy pastor y quiero ser el mejor pastor para ti, Señor. Yo soy estudiante y quiero sacar las mejores notas para ti, Señor. No es para compararme con otras personas, es para glorificarte a ti. Y de esa manera ya el dinero no es nuestro Dios, la aprobación de otros no es nuestro Dios. Dios viene a ser nuestro Dios. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor la claridad de esto? Padre, hoy llegamos delante de ti, 10 de junio, a decirte que queremos vivir para glorificarte, para honrarte con nuestra vida. No para ser calificados con cuánto dinero tenemos, sino para estar contentos que estamos glorificando tu nombre con nuestra vida. Danos esa capacidad y permítenos vestirnos de ese nuevo yo, de esa identidad en ti, Cristo Jesús. No la identidad que depende de lo que otros dicen, el dinero que tenemos, de la fama que tenemos, sino la identidad que tú nos das. Hoy tomamos esa identidad. Y si alguien necesita encontrarse con el Señor, diga conmigo, Señor Jesús, yo necesito que tú me rescates. Estoy esclavizado en los comentarios de otras personas y necesito que tú me salves de esto. Me siento como el hijo pródigo a punto de comer comida de cerdos, pero yo regreso a ti para recibir de ti mi identidad. Recuérdame que soy hijo amado y que en mí tú tienes complacencia, o adóptame para que yo pueda ser tu hijo amado y saber que en ti que mi vida te complace. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Se nos acabó el tiempo. Quisiera tener unas 2 horas para hablar de esto, pero tenemos a los ganadores de las personas que participaron hoy. Está Sandra Juárez y Giovanni Corado. Bravo, bravo. Felicitaciones. Recuérdense que ya son entradas para participar en el Congreso de Familia que vamos a tener. ¿Cuándo es, Evelyn? Viernes 20 y sábado 21 de junio. Con Jim Burns, un personaje en los Estados Unidos que tenemos el privilegio de traer para este Congreso de Familia y lo invitamos a que no se lo pierda. Hemos hablado mucho, ya no nos queda tiempo. Dios los bendiga. Recuerde, vaya con Dios. Bendiciones. Hasta luego, adiós, adiós. Vaya con Dios.